Buen día, mi nombre es Angie Lorena Inestrosa Pérez, integrante del Semillero de Investigación Cefiro del Programa de Tecnología en Asistencia Gerencial. A continuación haré la presentación de la investigación titulada Evaluación del efecto de las acciones de mitigación sobre la recuperación de la confianza y los hábitos tradicionales de consumo de los clientes de restaurantes y bares en Bogotá, en colaboración con el profesor Juan David Reyes Gómez. Bueno, para comenzar es importante devolvernos al año 2020, el cual era el año de la plena pandemia, donde se vio perjudicada notablemente la economía. Específicamente los sectores de bares y restaurantes fueron los más perjudicados precisamente por las estrictas cuarentenas implementadas desde el gobierno, lo cual generó que muchos de ellos tuvieran que cerrar. Y es que según el DANE, durante una encuesta realizada en el año 2020, estos establecimientos de bares y restaurantes disminuyeron en un 30% sus ingresos nominales. Bueno, esta investigación se basó desde diferentes perspectivas, como el tema del gobierno en cuanto a la implementación de políticas públicas, las acciones desde el empresariado y también la incidencia de los factores de recuperación de confianza de los clientes. Para las preguntas de investigación se tuvieron en cuenta las tres perspectivas anteriormente dichas. Entre ellas está pues sí conocer cuáles son esas estrategias de intervención de política pública implementadas desde el gobierno para mitigar los efectos de la pandemia en estos sectores, en este sector de bares y restaurantes, conocer cuáles son las acciones del empresariado de bares y restaurantes para hacerle frente a la pandemia, y pues también qué factores de generación de confianza pueden incidir en que los clientes nuevamente retornen a la presencialidad en estos dos establecimientos. Para el objetivo general está evaluar el efecto de las acciones de mitigación para que nuevamente los clientes retornen a tener confianza en estos establecimientos de bares y restaurantes. En los objetivos específicos, identificar las estrategias de política pública implementadas desde el gobierno, determinar esas acciones puntuales desde el empresariado que anteriormente dije, y también los factores de generación de confianza que pueden incidir para que el cliente nuevamente consuma en bares y restaurantes presencialmente. Dentro del marco teórico se basó en un documento emitido por el BID, donde se da a conocer una serie de acciones de mitigación implementadas por gobiernos y empresarios. Estas acciones fueron de tipo financiero, de tipo laboral, del tema de digitalización, de reorientación de capacidades productivas y de protocolos de bioseguridad. La metodología de esta investigación, bueno, fue de tipo exploratoria. Se utilizaron técnicas de análisis documental en el análisis de texto bajo la red de coocurrencias con un programa llamado KH-Coder, y también se realizó análisis factorial y regresión logística con la ayuda del SPSS-V26. En los instrumentos se tuvo en cuenta mucho el tema de documentación de política pública y se realizaron entrevistas a los actores involucrados en la investigación, como a CODRES, a SOBARES. La encuesta, se realizó una encuesta con 404 observaciones de específicamente clientes de bares y restaurantes, y pues en esta investigación hubo un muestreo no probabilístico por conveniencia de tipo bola de nieve. Dentro de los resultados se puede encontrar que mayoritariamente el gobierno ahondó sus esfuerzos en generar los protocolos de bioseguridad y todo lo que tiene que ver con ellos. Sin embargo, temas como las medidas financieras de digitalización y medidas laborales no le fueron tan relevantes a la hora de implementar políticas públicas. Y es que para el tema de protocolos de bioseguridad significó tener medidas sanitarias y de autocuidado para que se pudiera realizar una reactivación económica. Desde las acciones del empresario podemos encontrar que ahondaron sus esfuerzos más hacia recobrar la confianza del cliente. Y es que en el contexto de la pandemia el empresariado tuvo que volcarse al tema de la digitalización y de los domicilios para no cesar totalmente sus operaciones o sus actividades, y pues asimismo pues tener ventas. Sin embargo, pues las ventas no son nada comparables a las que ellos tenían anteriormente a la pandemia, con base a su modelo tradicional, el cual es in situ o presencial, la experiencia en el sitio, en la cual ellos son especialistas en este tema.
Ya en los resultados de las encuestas tuvimos diferentes resultados. Entre los más significativos está en que el cliente prefiere, sobre todo, que en estos establecimientos de bares y restaurantes se implementen los protocolos de bioseguridad, que se tenga en cuenta los tapabocas, el uso de tapabocas, el lavado de manos, el uso de gel antibacterial, las mesas separadas. Tal vez el tema de mamparas y de espacios abiertos se mantuvieron muy neutrales, no les fue de mayor relevancia, de hecho. Ya para el tema de digitalización, como el uso de páginas web, de redes sociales, de Rappi, no les fue tampoco tan relevante en comparación a la experiencia in situ, que es lo que más valoran y es a lo que siempre han tenido mayor confianza los clientes. ¿Qué es lo que más le preocupa al cliente? Pues para volver a la presencialidad tienen que tenerse en cuenta los protocolos de bioseguridad. Dicen que si no se cumplen los protocolos de bioseguridad, eso es algo que les preocupa para volver nuevamente a los bares y restaurantes de manera presencial. Ya para el tema, también tienen en cuenta el tema del autocuidado. El autocuidado es importantísimo para que nuevamente retornen a estos establecimientos. Se realizó un análisis factorial, se tuvieron en cuenta diferentes factores, entre ellos está el distanciamiento o bioseguridad, el no contacto físico, los implementos secundarios, páginas web, entre otros. Y dentro de los resultados tuvimos en cuenta una serie de variables en las cuales pudimos encontrar que para el cliente es importantísimo la implementación de los protocolos de bioseguridad, como por ejemplo el distanciamiento social, el tema del aforo, los implementos de bioseguridad, y tal vez no le es tan relevante o significativo ya el uso de páginas web, las redes sociales, para nuevamente retornar a estos establecimientos. Para las conclusiones, pues sí, como lo vimos en los resultados, el gobierno literalmente solo se, se limitó a la generación de protocolos de bioseguridad, pero pues no le fueron tan relevantes temas como las medidas financieras, laborales y de financiación, que quizás son igual o más importantes que la generación de protocolos de bioseguridad. Para los empresarios definitivamente estuvieron en desacuerdo con las exageradas medidas desde el gobierno, según ellos fue así, con las cuarentenas que inicialmente se implementaron. Esto hizo que pues tuvieran que cerrar sus negocios y disminuir notablemente su flujo de caja. En cuanto a la transformación digital logística de domicilios, pues sí, los domicilios fueron esenciales para que los empresarios de bares y restaurantes siguieran sus actividades. Sin embargo, pues la fortaleza de estos es en presencialidad, la presencialidad de sus clientes en los establecimientos. En cuanto a la perspectiva de los clientes, para ellos nuevamente retornar a esto de manera presencial a estos establecimientos, es importante que se implementen los protocolos de bioseguridad y también el uso de tecnologías de prevención del contacto físico como el código QR. También se tuvo en cuenta el tema del distanciamiento social, evitar a toda costa el tema de aglomeraciones y el control del aforo. La probabilidad de que un cliente vuelva, nuevamente repito, pues para ellos es muy importante que se implementen los protocolos de bioseguridad y también es importante el autocuidado por parte de todos. En los domicilios fueron muy importantes, como se decía anteriormente, pero pues la experiencia in situ es lo más relevante para que los clientes nuevamente sigan consumiendo en esos dos establecimientos de bares y restaurantes. Esto es todo, muchas gracias.